Bendito el nombre del Señor. Muy bien, amados, estamos hablando de la serie Esta es la voluntad de Dios. Así le hemos llamado a esta serie. Hoy es el número 4 de esta serie. Esta es la voluntad de Dios y hoy vamos a hablar sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. Ya hemos dicho algunas cosas sobre este tema. Hemos hablado sobre qué quiere decir la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios, para qué es la voluntad de Dios, pero hoy vamos a hablar de cómo conocer la voluntad de Dios. Quizá no sea algo tan específico. Ahora, si usted va a estar muy juicioso en los próximos estudios que vamos a estar haciendo, vamos a estar llegando a cosas más concretas más adelante, porque hoy va a ser imposible pues agotar todo el tema, pero vamos a dar por lo menos unas bases en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios. Vamos a mirarlo entonces, en primer lugar, puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 9, y allí vamos a mirar en primer lugar cómo la voluntad de Dios es un misterio. ¿La voluntad de Dios es qué cosa? Es un misterio. Ahora quizá alguien diga, ay, entonces ¿cómo la vamos a conocer si es un misterio? Bueno, es que primero hay que comenzar por ahí, porque precisamente es lo que la Escritura nos dice. Efesios 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad de Dios es un misterio. Ahora, ¿por qué es un misterio? Pues porque nadie lo puede saber, solo Dios lo conoce. Solo Dios lo conoce, y si solo Dios lo conoce, quiere decir que solo Él es el que puede darlo a conocer. Entonces no es que nosotros la descubrimos así porque somos muy inteligentes y entonces descubrí la voluntad de Dios. Es un misterio, su voluntad. Dios habita en lo alto, en la santidad. Dice la Biblia que Él se cubre de luz como de vestidura. Y nosotros como seres humanos y hombres pecadores, pues estamos alejados de toda esa grandeza y gloria de Dios. Ahora por la obra de Cristo es que nos ha acercado a Él, por esa sangre preciosa de Cristo. Pero la voluntad de Dios es un misterio. Solo Dios lo conoce, la conoce. Nadie lo puede saber por sí mismo o por sus propios medios. Mire lo que dice 1 Corintios 2, versículo 11. 1 Corintios 2, versículo 11, dice allí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el hombre mismo tiene dentro de sí un espíritu que Dios le dio y le puso, que sabe y conoce las cosas del hombre. Pero luego sigue diciendo el texto, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces la voluntad de Dios es un misterio que solo Dios la conoce, pero aquí estamos diciendo entonces conforme a la palabra que el Espíritu de Dios conoce esas cosas de Dios, esas cosas profundas como su voluntad. La única forma entonces de conocer la voluntad de Dios es que Él mismo nos la dé a conocer. ¿Cuántos reciben eso? ¿Es así? No hay otra forma. Si Él mismo no nos da a conocer su voluntad, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos a mirar también lo que nos dice la palabra de Dios, cómo Dios la ha querido revelar, su voluntad, la ha querido darla a conocer. Otra vez Efesios 1:9, ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces Dios la dio a conocer. Él ha querido darnos a conocer su voluntad. Ahora, el Espíritu Santo nos es dado para conocer la voluntad de Dios, puesto que el Espíritu Santo es el que conoce las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10, y luego vamos a leer el 12 y 13. El 11 ya lo leímos, pero entonces vamos a mirar. Primera de Corintios 2, versículo 9 y 10, y luego el 12 y el 13. Dice así,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta allí está diciendo el texto que cosas que ni el hombre se ha imaginado jamás. Esas cosas que son misterio en Dios, dice que son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, sigue diciendo el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso que está profundo en Dios, el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, dice que Dios nos la reveló por su Espíritu. Ahora, esto quiere decir que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, olvidémonos de conocer la voluntad de Dios. Hay gente que habla por ahí de voluntad de Dios, pero ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen la Biblia, pero hablan de la voluntad de Dios. Pero la única manera es teniendo el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo se necesita nacer de nuevo. Ahora dice el versículo 12 y 13, de ahí donde estamos leyendo, dice el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué función tan hermosa tiene el Espíritu Santo de Dios. Revelarnos las cosas profundas de Dios. Gracias a Dios por su gran misericordia y amor y generosidad. Porque siendo su voluntad un misterio, al darnos el Espíritu Santo nosotros la podemos conocer, podemos saber. ¿Qué es eso de la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios es el que nos fue dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dentro de todas esas cosas que Dios nos ha concedido, que son cosas grandiosas y maravillosas, dichas en su palabra, pero está también el conocer la voluntad de Dios. Ahora, Dios mismo ha revelado su voluntad en su palabra. Y la Escritura misma dice, el Señor Jesús dice que la palabra, sus palabras son espíritu y son vida. Dios ha revelado su voluntad en su palabra. En Deuteronomio 29, versículo 29, Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa le pertenece a Dios? De hecho, todo le pertenece a Él. Pero aquí en este contexto está diciendo la palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Moisés hablándole al pueblo de Israel, a ese pueblo llamado pueblo de Dios, a quien Dios le dio sus leyes y en sus leyes le dio a revelar su voluntad, Él está diciéndoles a ellos de cosas secretas que pertenecen solo a Dios, pero es que hay muchas cosas reveladas. Así que no se preocupe por las secretas, preocupémonos por las reveladas. ¿Está claro? Hay gente que dice, bueno, pero es que ¿qué fue lo que dijeron esos 7 truenos que dice ahí Apocalipsis? Que 7 truenos emitieron sus voces. ¿Y qué sería lo que dijeron? Dios le dijo a Juan, no escribas lo que los truenos dijeron. Y hay gente que dice, pero yo tengo que saber. Eso no quedó escrito. Eso secreto pertenece a Dios. Y otros dicen, pero Jesús dice que se inclinó a tierra y escribió en la tierra con el dedo. ¿Qué escribió? La Biblia no dice. No, pero yo tengo que saber qué escribió. ¿Y cómo va a saber? Si la Biblia no lo dice, no quedó registrado. No, pero yo tengo que... No se preocupe por lo que no está escrito ni revelado. No se preocupe por lo secreto que le pertenece solo a Dios. Preocupémonos por lo que ya está revelado y está aquí escrito. Esto es lo que nos debe preocupar. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos debe preocupar. La palabra que está aquí escrita, la palabra que Dios ha dado, esto que ha sido revelado para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y luego dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Aquí encontramos un principio, porque de hecho aquí le está hablando al pueblo de Israel y ellos sí vivían por la ley y bajo la ley, estrictamente bajo la ley. A ellos les tocó vivir de esa manera. Ahora ya, gracias a Dios, porque vino Jesucristo, ahora dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso no nos exime ni nos exonera de que lo que está revelado en la Escritura es para nosotros y preocuparnos por vivir de acuerdo a esta palabra. Antes Jesús vino a mostrarnos el espíritu de esa ley y lo que realmente era lo que Dios quería para nosotros. Entonces, hay cosas secretas, pero Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra. Y lo hermoso aquí dice, para nosotros y aún para nuestros hijos. Escuche bien, Dios ha revelado su voluntad, sus propósitos, sus determinaciones, sus anhelos, su corazón, lo ha revelado en su palabra. Para que nosotros le conozcamos, pero los que tenemos hijos y los que están teniendo hijos y los que tienen hijos pequeñitos y los que van a tener hijos, puedan enseñarle a sus hijos esta palabra de Dios y esta voluntad de Dios para sus vidas. Dios a Israel le dio a conocer su ley y en ella su voluntad. En la ley de Dios, Dios revelaba su voluntad también al pueblo de Israel. El salmista en el Salmo 40, versículo 8, dijo lo siguiente. Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero que usted note la relación entre tu voluntad y tu ley. El salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso de tu voluntad y tu ley están relacionados. El hacer la voluntad de Dios, el agradarse de la voluntad de Dios, es igual a tener su ley en nuestro corazón. Que sea la ley de Dios, que sea la palabra de Dios la que guía y dirige nuestras vidas. Si usted dice, uy, a mí me agrada hacer tanto la voluntad de Dios, y yo le pregunto a usted, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y usted me dice, como 30, como 100, como 200, y no sabe siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Una pregunta tan, no nada profunda. Y ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia. Y si te pregunto cuántas veces te has leído la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, en todo el tiempo que llevas de cristiano, y que tienes conciencia de que te la has leído toda, de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, el último versículo. No quiero que levante la mano. He hecho esta pregunta en muchos lugares. El lunes pasado, festivo, estuve en un lugar también donde había muchos que quieren servirle a Dios. Y hice la pregunta: ¿cuántos aquí han leído toda la Biblia completa? En todo lo que llevan de su vida cristiana. Como 4 levantaron la mano, de todo el grupo que había. Es preocupante que no nos preocupemos por la palabra de Dios. Pero queremos hacer tantas cosas aún supuestamente para Dios, pero ni siquiera conocemos la Biblia. Ni siquiera hemos leído algunos libros por ahí que nos parecen como algunos que se han metido de pronto un poquito a leer. Ay, no me gusta leer eso, es que como que es tan enredado, tan complicado. De Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Y usted y yo la necesitamos conocer, meternos en ella, navegar en ella, para poder conocer a Dios cada día más. Amén. Usted necesita aprender a leer la palabra, a escudriñar las escrituras, como Jesús le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, en ellas os parece que tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como quien dice, si ustedes la escudriñan, me van a encontrar ahí, en esas escrituras. Ahí está Dios revelado en su bendita palabra. Para eso nos ha sido dada la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi
corazón. Y cuando dice en medio, ese salmista sabía lo que estaba diciendo. En medio quiere decir que es en el centro de su vida, en el centro de su corazón está tu ley, está tu palabra. Y en otra parte, en el Salmo 119, hay varios textos donde habla de cómo se deleitaba el salmista en la ley del Señor. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Me es más dulce que la miel. Y cuando él hablaba de la ley, y que eso es lo que más me sorprende, porque cuando el salmista está diciendo cuánto amo yo tu ley, él no se está refiriendo a los evangelios o a los mismos salmos como tal. Porque los salmos pues los está escribiendo él mismo. Y entonces cuando dice cuánto amo yo tu ley y todo el día es ella mi meditación, ¿a qué se estará refiriendo? Ni siquiera existía el Nuevo Testamento. Porque hay algunos que me dicen, por ejemplo, ay, es que a mí me gusta mucho leer son los evangelios. A mí me gusta leer mucho son los salmos. Es que a mí me bendice tanto leer los proverbios. Y no salen de los proverbios, no salen de los salmos, no salen de los evangelios. Y no salen a veces de algunas cartas del Nuevo Testamento. Pero no han leído la ley del Señor. ¿Sabe cuál es la ley del Señor? Los 5 primeros libros de la Biblia. A eso se le llama la ley del Señor, aunque luego se aplica la ley a toda la Biblia. Toda la Biblia es la ley del Señor. Es la palabra de Dios. Pero cuando usted lee los salmos, que el salmista dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, él no está hablando de los evangelios, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y vaya, léase usted el libro de Levítico y verá lo que se encuentra ahí. Montón de sacrificios, sangre por todos lados. Es una carnicería tremenda. Los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios, cortar la carne, partir en pedazos el sacrificio, hacer una cosa y la otra. Y luego habla de una cantidad de leyes que tiene que ver con la vida de cada persona en relación con los demás, con su prójimo. Y el salmista dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué le encontraba de deleite a esas lecturas? Si usted dice, ay, es que no me gusta leer tal parte, ojo, algo está fallando. No en la Biblia, en usted. Necesitas decirle, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Acuda a Dios, eres el que nos revela su verdad, el que nos revela su voluntad, el que nos revela su palabra. ¿Están conmigo? Muy bien, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Más que mandamientos, la ley de Dios era la revelación de su santa y perfecta voluntad. En Romanos 7:12 dice la Escritura, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es la ley del Señor. De hecho, el hombre pecador no alcanzaba a esas exigencias de una ley con normas tan altas, santa, perfecta, y por eso fue necesario que viniera Cristo. Pero la ley no deja de seguir siendo santa, justa y buena, y perfecta la ley del Señor. Entonces, en la ley de Dios o en la palabra de Dios, hablemos ya de la palabra completa, hasta Apocalipsis, encontramos revelada la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo la palabra de Dios. Y a través de ella conocemos a Dios y su voluntad. Dios la ha revelado de manera individual y colectiva. Ha revelado su voluntad de manera individual y colectiva. De manera individual, miremos el ejemplo de Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 y 8, dice así la Escritura. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y miremos para qué cosa le dijo que se esforzara y fuera valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso necesitaba ser fuerte y valiente. Qué tremendo, ¿no? Que para hacer, para obedecer se necesite valentía y se necesite esfuerzo. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
Necesitaba valentía y esfuerzo para mantenerse en la palabra de Dios. No te apartes, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, en lo que llamamos la Biblia. Aquí está revelado, está escrito. Y a Josué se le dice de manera personal, Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Qué quiere decir nunca se aparte de tu boca este libro? Que siempre la tenga en su corazón y dentro de él para que la pueda estar diciendo, hablando, recordando. Nunca se aparte de tu boca. Necesitamos tener abundancia de palabra en nuestro corazón para que nuestra boca hable esa palabra en todo momento. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga eso, de día y de noche meditarás. Es no solo leer, meditar es algo más que leer. Meditar es que usted leyó y se puso a pensar en lo que leyó. Y hace preguntas de eso que leyó. Y vuelve y lee otra vez. Y usted medita. ¿Y qué está diciendo Dios acá? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué me muestra esto que estoy leyendo acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué es lo que Dios aquí está corrigiendo? ¿Cómo es el hombre? Porque también aquí tenemos cómo es el hombre. Dios se revela a sí mismo, pero nos muestra también cómo somos nosotros. Aprender de Dios, meditar es eso, es pensar, es preguntarnos, es recordar esto que estamos leyendo, que estamos escudriñando. De día y de noche meditarás en él. Lo que más nos pasa es que nos sucede cualquier problema, cualquier situación, y en eso es que meditamos. ¿En qué tanto piensa usted que se le va el sueño? No me cuente, pero en algo tendrás que estar pensando. ¿En qué tanto piensa? Yo escucho personas que dicen, sí, me desvelé pensando en... Qué tristeza que no use ese tiempo de desvelo para meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tal si más bien, si está desvelado y no puede dormir, pues entonces prenda el bombillo o váyase para otro ladito por allá donde no perturbe a los otros que de pronto estén por ahí también durmiendo? Abra la Biblia, dígale, Señor, háblame, muéstrame, guíame, Señor. Y comience a leer la palabra, a meditar en ella y grábese algún texto, mire lo que está leyendo, medite en eso, hágase preguntas. Y le aseguro que a algunos les pasa, ¿no? Les llega la bendición del sueño cuando abren la Biblia. ¿Cierto? Están desvelados y apenas abren la Biblia, ya cayeron encima de la Biblia. ¡Qué bendición! Les llegó el sueño. Bueno, si siempre le pasa eso, cada vez que va a leer la Biblia, ahí sí reprenda ese sueño. Ahí sí eche fuera eso porque es imposible que ya te vayas a dejar dominar del sueño sin poder leer la palabra. Ahí ya es otra cosa que no la debes aceptar. Meditarás en el día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ¿de qué cosa nos hace a nosotros actuar de la manera como actuamos? Eso en lo que mantenemos pensando. Entonces, usted mantiene pensando en la palabra de Dios, meditando en las Sagradas Escrituras, así vas a actuar. Vas a actuar más conforme a lo que está escrito aquí. Por eso dice el Señor, meditarás día y noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Si tú usas el meditar en esa palabra de Dios, más fácilmente vas a obrar conforme a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo el Señor a Josué. ¡Qué bendición! De hecho que sí, va a haber también esa prosperidad. ¿Y por qué no va a haber prosperidad? Si el Señor prospera. El Señor prospera tu espíritu, el Señor prospera tu alma, el Señor prospera tu cuerpo, el Señor prospera de una, de otra manera, como Él quiere. Y Él lo puede hacer. Pero no vaya a solo leer la Biblia porque quieres prosperar económicamente. Hay que hacer y vivir la voluntad de Dios.
Era su responsabilidad, escuche bien, la responsabilidad de Josué era el mantenerse en la ley del Señor, cuidar de hacer conforme a esa ley, no apartarse de ella, meditar en ella de día y de noche y el hacer conforme a lo que en ella estaba escrito. Una responsabilidad personal e individual, pero a la vez también vemos la responsabilidad colectiva en cuanto a conocer la voluntad de Dios de manera colectiva. Dice en Deuteronomio 4:9, en Deuteronomio 4:9 encontramos la responsabilidad de los padres de enseñarla a sus hijos. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quise tomar este texto como referencia para lo colectivo, porque la base es el hogar, la base es la familia. Hay otros textos donde Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo de Israel. Eso es colectivo, es revelar la voluntad de Dios a todo el pueblo. Pero ese revelar la voluntad de Dios de manera colectiva comienza con la familia. Los padres que conocemos al Señor por su misericordia y su gracia, y conocemos su palabra, y estamos conociendo su voluntad, cada día más estamos en la responsabilidad y en la obligación de dársela a conocer a nuestros hijos. Y los que ya tenemos nietos, también. No es que se nos acabó la responsabilidad, es que se nos creció la responsabilidad. Porque dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces tenemos esa responsabilidad de dar a conocer también esta ley del Señor y esta voluntad de Dios. Ahora, Jesucristo es la voluntad de Dios revelada a los hombres. Jesucristo es la voluntad de Dios revelada a los hombres. Isaías 53:12 dice... Voy a buscarlo un momentico porque creo que tengo una fallita en la cita. Isaías 53, 10, es el 10. Isaías 53, 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y escúcheme esto. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En la mano de quién? Del Mesías. Porque era el Mesías de quien está hablando aquí, es del Mesías. Dice Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él, Jesús, vino a hacer la voluntad del Padre. Está escrito también en la carta o en el libro de Hebreos, carta también es, la carta a los Hebreos, está escrito que Jesús dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esa era una palabra que era profética de acuerdo a los salmos, hablando del Mesías. O sea que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que hizo, aún hasta el nacer, todo era voluntad del Padre. Todo lo que él vivió, por eso usted encuentra en la vida de Jesús y en lo que está escrito en los evangelios, una y otra vez que los evangelistas dicen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en. Y esto sucedió para que se cumpliera, etcétera, etcétera. Toda la vida de Jesús fue todo cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es Jesús mismo, que vino a la tierra y nos reveló la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios se reveló su amor, se reveló su gracia, se reveló la salvación que fue dada y fue traída por Cristo a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, teniendo esto como base, mis amados hermanos, sabiendo que la voluntad de Dios ya no es un misterio,
porque es un misterio, pero revelado por Dios. Ya no es un misterio, ahora ha sido revelada. No tenemos excusa de no conocerla y de no practicarla. La tenemos tan cerca de nosotros que vino desde el cielo a la tierra y habitó entre nosotros. Jesús mismo. En Jesús podemos conocer la voluntad del Padre y en su palabra la encontramos revelada. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es vida a nuestra alma y es consuelo en nuestra aflicción. ¿Cuántos reciben eso? Pónganse en pie y vamos a orar al Señor. No hay nada más triste que vivir en este mundo sin claridad de saber de dónde vienes, qué haces aquí y para dónde vas. Pero cuando tú conoces de esa gracia de Dios, de ese amor de Dios, y conoces a Dios, conoces a Cristo, y conoces su palabra, todos esos dilemas se van. Se tienen que ir, porque Dios ha revelado su voluntad. Y cuando aprendes y aprendemos a vivir de acuerdo a esta voluntad de Dios, tu alma y tu corazón van a sentir una satisfacción y una paz que solo Dios la puede dar. Ya no vas a estar viviendo buscando lo que no se te ha perdido, buscando lo que ni siquiera sabes que buscas, andando como sin saber para dónde coger. Escúchame bien, en Cristo sabemos el camino, Él es el camino. En Cristo conocemos la verdad, Él es la verdad. En Cristo tenemos la vida, Él es la vida. Su voluntad nos ha sido revelada y mostrada en Cristo. Y tenemos su palabra con nosotros. Por eso te animo a que le des gracias a Dios. Si hay alguien aquí presente que quizá o allá en su casa que ha estado con nosotros en esta transmisión, y usted aún todavía no ha entregado su vida a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, pero hoy con esto que ha escuchado, usted ahí en su corazón siente que necesita de Dios, que necesita ese perdón, que necesita ese nuevo nacimiento. Invoque al Señor ahí donde usted se encuentra, invóquelo a Él, clámele a Él, dígale: Jesús, te necesito. Tú eres realmente aquel a quien mi alma anhela, necesita y busca. Tú eres mi Salvador, mi salvación. Clame a Jesús, invoque su santo nombre, clame a Él, acuda a Él, ríndase a Él. Crea en Él con todo su corazón. Y los que ya lo hemos hecho, simplemente dele gracias a Dios y aprenda a ajustar su vida. Aprendamos a ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Al escrito está, a esta voluntad revelada en Cristo, pero también en la palabra de Dios. Cada día abunde en la palabra, anhele la palabra, como el niño recién nacido que desea la leche, así también usted y yo, como esos niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios. Su voluntad no está escondida, su voluntad no está oculta más allá de las nubes o en las estrellas. Su voluntad está aquí con nosotros, está cerca de nosotros. La podemos conocer
la podemos vivir, podemos andar en ella, pero necesitamos, como le dijo Dios a Josué, valentía y esfuerzo. Valentía y esfuerzo. Padre precioso, si solo, Señor, aprendiéramos a caminar en tu voluntad, a amar tu voluntad y a vivir en tu voluntad, Señor, cuántas amarguras nos evitaríamos, cuántos fracasos nos evitaríamos, cuántas desilusiones nos evitaríamos, cuántas heridas y cuánto dolor innecesario nos evitaríamos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de muchas torpezas nuestras, porque a pesar, Señor, de muchas caídas tal vez, tú has estado ahí, Señor, para levantarnos, para darnos tu mano. Y hoy aún, Señor, nos sigues hablando y diciendo, ahí está mi voluntad. Camina en ella, vive por ella. Que sea lo que más te preocupe, hacer mi voluntad. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas en tu nombre, Señor Jesús. Ruego, Padre, que venga sobre cada uno, Señor, ese anhelo, ese amor por conocer tu voluntad cada día más, por amarte a ti, amar tu palabra. Ruego, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento se abran, que podamos, Señor, cuando nos acercamos a las Escrituras, tú, Señor, abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, que la busquemos, Padre amado, así como se busca la plata, como se busca el oro, como se buscan cosas preciosas y que son importantes de este mundo, cosas materiales que aunque pasajeras, Señor, muchos, Padre amado, se esfuerzan por conseguirlas. Que más que eso, Señor, amemos tu palabra, Señor, la busquemos como algo más precioso que el oro, más dulce que la miel, más vital para nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Te amamos y te agradecemos por tu gran misericordia, por la revelación de tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos has dado. Gracias, precioso Espíritu Santo, por enseñarnos las cosas profundas de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor siga llenando sus corazones.